Consideremos el circuito que se muestra, es un circuito en forma de triángulo rectángulo. Circula por el circuito como se muestra una corriente I. Y lo que nos pide calcular el campo B, la inducción magnética, en un punto a una distancia L de uno de los vértices, de forma que esa línea que va del vértice al punto donde me piden el campo es paralela al lado o a la base del triángulo, el lado en la parte inferior. Particularmente recordemos que para una porción L, para una línea de longitud L, la inducción magnética en un punto tal que las líneas que van de los extremos al punto forman ángulos alfa 1 y alfa 2, entonces la inducción es igual a mu sub 0 por la corriente entre 4pi rho coseno de alfa 1 más coseno de alfa 2, en este caso en dirección de phi, considerando el sentido de la corriente según se muestra. Particularmente, si la corriente va, en este caso, hacia arriba, pues el campo B va entrando en el punto que tengo marcado, que está en el mismo plano, si la línea está en el plano de la pizarra. Pero en cambio, si la corriente va hacia abajo, el campo B estaría saliendo de la pizarra. Entonces no voy a lidiar tanto con la dirección, en este caso phi, sino que para el caso del ejercicio que tenemos aquí, lo único que voy a marcar es si el campo B en ese punto entra o sale. Básicamente tenemos la contribución de 3 términos, uno para cada línea. En ese caso voy a tomar el factor común 4pi. Y lo que tendríamos es, voy a poner un coseno de alfa 1 más coseno alfa 2. Voy a llamar aquí un rho 1 más coseno de alfa 1. Bueno, lo voy a poner beta 1. Coseno de beta 2 sobre un rho 2 más coseno de gamma 1 más coseno de gamma 2. Claro, ya vamos a ver en realidad el signo. Particularmente si considero la porción 1 que es esta, la 2 que es esta y la 3 que es la base, entonces puedo ver que la contribución de la línea 1 en el punto, digámosle P, donde me están pidiendo el campo, al utilizar la regla de la mano derecha, el campo está entrando a la hoja, ¿no? a la hoja o al plano de la pantalla. En cambio, la contribución de la línea 2 en el punto P, al utilizar la regla de la mano derecha, está saliendo. Y la contribución de la línea 3, al utilizar la regla de la mano derecha, está entrando. Entonces, puedo considerar, en este caso, la magnitud únicamente, considerando que el signo de la contribución de 1 y 3 va a ser igual, pero el signo de la contribución de 2 va a ser diferente. Si queremos ya ser más específicos, imaginemos que yo digo que este es el plano YZ, el plano de la pizarra es YZ, entonces esto iría en dirección X. Al decir que la contribución 1 entra a la pizarra, estoy diciendo que va en dirección de menos X. Al decir que la contribución de la línea 2
sale el campo B de la pizarra, entonces va en dirección de X y la otra va en dirección de menos X. Solo para dar una dirección. Al final de cuentas, puedo hacer la sumatoria viendo el signo. Aquí puedo tomar una convención y decir que, bueno, aquí la convención es que si está por como estoy ubicando los ejes, es que si el campo está entrando, la dirección va a ser negativa y si está saliendo va a ser positiva. Pero eso es considerando X de esta forma. Esto puede cambiar, al final de cuentas la componente es independiente de cómo sea la ubicación de los ejes. Lo que sí que debemos encontrar entonces esos ángulos, recordemos que esos ángulos son los ángulos que forma la línea que va de los extremos al punto donde quiero el campo. Entonces, si considero la contribución 1, digamos que voy a marcar el punto P. Los ángulos que me interesan son este ángulo y este ángulo. Bueno, este de acá le llamo alfa 1, este sería alfa 2. Notemos que por la distancia que he tomado el punto de interés P, lo que tengo es un triángulo isósceles. Entonces, de la geometría, este ángulo es alfa 1. La situación que puedo utilizar entonces, ya sea cualquier herramienta de trigonometría para poder encontrar, número 1, la distancia. Ojo, la distancia ρ, recordemos que es en la deducción inicial del video anterior, la distancia ρ es la distancia perpendicular a la línea, ¿no? En este caso, la distancia ρ, tendría que proyectar un poquito la línea. Y lo que tengo marcado en color morado sería ρ. El ρ 1. Voy a mover un poquito hacia abajo esto para que se vea mejor. Ese es el punto P. Y lo que tengo es ρ 1. Eso es importante recordar. Esa distancia ρ es la distancia perpendicular a la línea o a la extensión de la línea. No importa si no va a intersectar esa línea perpendicular justamente al tramo L. Entonces tenemos un triángulo que analizar. Podemos utilizar, repito, cualquier herramienta de trigonometría para poder despejar. Y nos interesan los dos ángulos, ¿no? El alfa 1 y el alfa 2 y también el ρ. Voy a agregar el triángulo para recordar o usar el hecho de que es un triángulo equilátero, ¿no? Bueno, todo el circuito es equilátero, el que tengo marcado aquí es este de aquí, es isósceles. Bueno, aquí no se ve tan bien porque no está escala, pero quizás un dato importante es que se dijo que la línea que estoy marcando en azul era paralela a esta de acá. Entonces, al ser paralela, pues podemos concluir que este ángulo es igual a este de acá.
Además, este ángulo es igual a este. En todo caso, este es 60. Este también es 60. El otro es 60 porque es un triángulo, acabo de mencionar, equilátero. Pero ese ángulo de ahí es justamente el que he llamado alfa 2. Este de acá. O sea que alfa 2 es 60. Al ser 60, los alfa 1, cada uno valdría 30. O sea que ya tengo alfa 1 y alfa 2. Nos hace falta calcular cuánto sería ρ. El ρ1. En todo caso, si alfa 1 es 30, como tengo 90, pues todo esto tendría que ser 60, ¿no? Tendría que ser 60, puesto que tengo un triángulo rectángulo. Aquí hay un ángulo de 30, aquí hay 90, entonces aquí tendría que ser 60. Entonces este es el alfa 1 que es 30, entonces aquí sería 30. Entonces escribo alfa 1. Alfa 1 en este caso es igual a alfa 2, que es igual a 30 grados. Y además el ρ1 lo expreso en función de L utilizando el triángulo rectángulo este de acá. ¿Por qué? Porque tengo la hipotenusa que sería L. El ρ1 sería entonces L coseno de 30. Notemos entonces que en la expresión acá arriba, como tengo coseno de 30 más coseno de 30 entre ρ1, que es L coseno de 30, los cosenos de 30 se van a cancelar. Por eso lo vamos a plantear después. Vamos al segundo tramo. En el caso del segundo tramo, tengo esta distancia que es L, esta distancia que es L, el alfa 1 y el alfa 2. Sería este ángulo y este de acá. Perdón, aquí les tengo que llamar diferente. Creo que les he llamado beta 1 y beta 2. Solo para no confundir que van a ser los mismos ángulos, ¿no? Por eso le he puesto beta 1 y beta 2 acá, y al otro le he puesto gamma 1 y gamma 2. Bueno, en el dibujo puedo ver que en este caso, que no está escala el dibujo, ahora tendría que ser un paralelogramo. Aquí no lo aparece, pero no está escala. Bueno, lo arreglé un poquito el dibujo para que pues dé la impresión de que es un paralelogramo. Pero en todo caso pueden ver directamente aquí en el dibujo que este ángulo sería el beta 1 y que este ángulo de acá sería el beta 2, que por la misma situación de antes se puede ver que ambos son 60. Entonces beta 1 es igual a beta 2, que son 60 grados, y la distancia ρ2 es una distancia, voy a marcar aquí en color rojo. Es decir, que el ρ2 aquí sería esta distancia. Claro, como tengo L, puedo decir que en este caso el ρ2 sería L coseno de 30. Otra vez la misma expresión para el ρ1. Y el otro tramo
Marcaría entonces el ángulo alfa 1 o alfa 2. Este es alfa 1, alfa 2. En realidad, si sigo la nomenclatura, realmente no hay diferencia en que le llame beta 1 o beta 2 al otro. Al final de cuentas, en la fórmula los dos quedan sumando, ¿no? Entonces no hay diferencia si coloco el de arriba alfa 1 o alfa 2, no importa. Lo que sí podemos observar es la simetría que hay respecto a la contribución 1. ¿Por qué? Porque el ρ3 es esta distancia. Entonces pueden ver a partir de ahí que los ángulos gamma 1 y gamma 2, para seguir la nomenclatura que estoy usando arriba, gamma 1 y gamma 2 serían ambos de 30. Y que la situación es simétrica, al menos de la contribución de la tercera línea con la primera. Si los ρ son iguales, los ángulos, uno es, espérenme que aquí puse, no, corrección, o sea, los alfa 1 son 30, pero el alfa 2 aquí es 30. El alfa 2 es el grande, ¿no? Este de acá que ya dijimos que era 120. Y acá el gamma 2 es 120. El gamma 1 es 30. Y el ρ3 pues sería L coseno de 30. Y aquí, en este caso sí, los dos betas son iguales. Y el ρ3 es L coseno de 30. Entonces ya tenemos toda la información, solo habría que corregir acá, ¿no? Que el alfa 2 no es 30, es 120. Hago entonces la suma, veo que la contribución de la línea 1 la puedo agrupar con la de la línea 3 y colocar menos 2 veces eso. De manera entonces que digo B, en ese punto P, sería mu sub 0 la corriente sobre 2pi. Vemos que en todos los casos, 4pi, perdón, en todos los casos los ρ son iguales, L coseno de 30, L coseno de 30 y L coseno. Entonces lo puedo sacar como factor común. (4pi L coseno de 30). Luego me quedaría menos 2 veces coseno de 120 más coseno de 30. Luego más coseno de 60 más coseno de 60. Si hacemos toda la simplificación, nos queda mu sub 0i 4pi sobre L. Digamos que voy a hacer toda la operación de los cosenos, incluyendo el que está abajo. Nos queda 4 raíz de 3 sobre 3 menos 2. Puedo simplificar un poquito más en x, de forma que sería mu sub 0i. Aquí puedo dejar 2pi L y dejar 2 raíz de 3 sobre 3 menos 1. O sea que en este caso es positivo, por lo tanto que al tener la corriente del triángulo equilátero en ese punto, es positivo, y recordemos que estamos tomando el plano Y, Z, por lo tanto el campo en ese punto
sale de la pantalla de la pizarra, es decir, que va en dirección de X positivo. Veamos entonces la utilidad que tiene la expresión del campo de la inducción magnética para esa línea, porque todo va a ser visto a través de tramos de línea y mediante el principio de superposición poder entonces ir agregando los términos solo tomando en cuenta la dirección que tenga el campo en el plano que estemos analizando, si va entrando o saliendo, o es más general para especificar cierto valor de phi para decir cuánto sería el phi unitario. Pero es bastante simple y se va a poder aplicar en general a puntos arbitrarios cuando tengamos, repito, tramos rectos.